le pido que me acompañe en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. El título seguramente los llevó a lo que más o menos el Señor quería hablar en esta noche. ¿Lo tienen? Nadie lo tiene. Le doy un ratito más de tiempo. Y mientras mira el celular y busca el pasaje, se va revisando que esté en silencio. Y arrancamos. Dice la palabra del Señor en Jeremías 18, del 1 al 6. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Jehová, que decía: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y he aquí que éste estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hace este alfarero? Dice Jehová. He aquí, como es el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En este pasaje Dios le enseña a Jeremías cómo estaba, en qué condiciones estaba la nación. La describe mucho más abajo, cómo se había corrompido, pero que sin embargo, con su poder, bajo su soberanía, él podía volver a restaurar y podía volver a hacer aquello que había predeterminado. Ese barro, esa nación. Si bien este pasaje tiene un contexto bastante profético, yo quiero bajarlo a lo que Dios me habló puntualmente de esto. Según la visión, esta obra, esta vasija, ya tenía un destino trazado, ya tenía una forma preestablecida, porque dice que estaba formándose y que se echó a perder, con lo cual ya había una forma preestablecida sobre esa vasija, en las manos del alfarero, por lo cual él decide como romperla y volverla a formar. Sin embargo, lo que dice es que estaba en sus manos, constantemente estaba en sus manos. Sin embargo, decidió hacer sobre ella una nueva. Y esto quiero hablar, primeramente me quiero detener en esto, de que muchas veces, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, no hablo del pecado ni el problema o el conflicto que nosotros tengamos de ello, porque nosotros no es que somos pecadores, sino que decidimos pecar. Sino que por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, diferentes experiencias, de pronto echamos a perder esa forma original y vamos formando algo más o menos parecido. Pero no es como Él nos diseñó. Por lo cual, el Señor tiene que venir y romper, como aplastar de nuevo esa figura para volver a armarla. Son esas diferentes circunstancias que mientras gira la rueda, porque el alfarero que va a girar, el barro está sobre una rueda, esa rueda que constantemente gira, que es nuestra vida misma, que se va formando nuestra vida, va formando nuestro carácter, va formando nuestra personalidad, forma indefectiblemente algo en nosotros, pero no, que muchas veces no es esa figura que Dios predeterminó para nosotros. ¿Y qué es lo que necesita el alfarero para de repente poder dar esa forma que necesita? De dos cosas. Número uno, sus manos. Y número dos, el agua. Que mientras va rodando, él va hidratando, va humedeciendo el barro para impedir que si el barro no se humedece para poder darle forma, directamente se quiebra y no sirve más. Es la única forma para poder volverla a usar. Y muchas veces
esto tiene que hacer el Señor en nosotros. ¿Qué son sus aguas? Es la palabra de Dios, es su espíritu en nosotros que necesita hidratarnos, que necesita empezar en nosotros un trabajo para poder empezar a moldear en nosotros su corazón. Cuanto más duro sea nuestro corazón, cuanto más tinieblas o contradicciones haya en nosotros, mayor será el trabajo de moldeado que tendrá que hacer el Señor sobre nosotros. Es por eso que el barro se quiebra. No es por culpa del alfarero o que el alfarero trabaja mal. Es por culpa de la condición en la que está el barro. La única herramienta, como decía antes, que tenía el alfarero para purificar y moldear el barro es el agua. En el proceso de purificación del barro se mezcla la tierra con el agua. Luego se filtra la mezcla por medio de una tela para quitar la suciedad o cualquier partícula que pueda dañar al barro. Y ese es el proceso, como decía hoy, que hace el Espíritu de Dios y su palabra. Y muchas veces ese es el proceso que no queremos pasar. El proceso de la palabra que viene y nos confronta. Cuando viene el Espíritu, se manifiesta en nosotros y trae convicción. Ese es el proceso de dolor, ese proceso de quiebre que muchas veces no queremos pasar, pero que es necesario. Es ese proceso en el que cuando se manifiesta una palabra de revelación, trae luz y nos muestra nuestra condición. Que de pronto pensamos que estábamos caminando de una manera, que de pronto pensamos que teníamos una forma, que de pronto que considerábamos que teníamos una imagen de Cristo formada en nosotros y en nuestro corazón y en nuestro carácter. Y de pronto nos encontramos con que no es así. Y esa situación muchas veces es dolorosa. Es el proceso ese de confrontación que traen las aguas, que trae la palabra de Dios para comenzar a moldear una imagen en nosotros. Ese proceso a nuestros sentidos es doloroso, es molesto, es incómodo, es pesado, sin saber que lo único que está haciendo el Señor es moldear una forma, es formar, volver a formar, a ver a dónde te quedaste, a ver qué pasó. Vení, vamos a mojar, vamos con mis manos, vamos a volver a esa forma con la cual yo te creé, con la cual yo te formé. En ese proceso muchas veces sentimos o percibimos que las cosas no se cumplen. En esos momentos de proceso de moldearnos, vemos que nuestra fe no era la fe que teníamos, que lo que creíamos no era tan así. Vemos que las cosas quizás no se cumplen y empieza a haber en nosotros muchas contradicciones. Hasta que sentimos muchas veces que el corazón se quiebra, que el alma tiene heridas. Muchas veces somos confrontados con eso, aún estando en el camino del Señor. Porque estamos hablando no de aquel que recién llega, porque el barro estaba en las manos del alfarero, estaba en él. Tenemos que entender que si estamos en su camino, en sus manos, y por una circunstancia sentimos que nuestro corazón se rompe, que nuestra alma de repente se lastima, pero los ojos de nuestro entendimiento se abren, es una bendición. Debemos ver que es una bendición. Por ejemplo, muchos me conocen cuando yo al poquito tiempo que vine a la congregación, yo vine en pareja, yo me estaba por casar, hasta que el compañero de fórmula se le dio por
generarme unas antenas en los laterales y no se dio. No se dio. La cuestión es que yo en ese momento dije, yo me acuerdo que estaba mi mamá y le decía, ay, mamá, me duele tanto, no sé cómo explicarte, pero me duele tanto. Mi mamá siempre, un fierro ahí al lado mío, siempre, en todas las situaciones y circunstancias. Y le decía, me duele, no sé cómo explicarte, pero me duele tanto. Y sentía que adentro mío algo se quebraba. Me acuerdo que al poco tiempo me encontré con una pastora que era de la red. Y cuando se entera de la situación, mami, vos te debes de acordar, me acuerdo que me mira y se empieza a reír. ¡Ay, te dejaron, Juajo! Y yo le digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Si ahora estoy media convertida y estaba un cuarto convertida. Decía, ¿qué le pasa a esta? Pero vos no entendés, Juá, y se reía. Y se reía, yo indignada. Porque se reía, porque no tiene misericordia. Dice la palabra de Dios que llore con el que llore, que ría con el que ría. Y esta mujer no está entendiendo. La cuestión, tiempo después, fue mi mejor momento para encontrarme con un Dios Padre, con un Dios Esposo, con un Dios compañero. Fue mi mejor momento. Y hoy veo y digo, claro, ella se reía porque ella estaba viendo lo que yo no estaba viendo. Y que esa situación moldeó para que yo hoy pueda disfrutar de la tremenda bendición que tengo de mi esposo. Amor. Vamos, Vázquez. Pero es así. Pero muchas veces no lo vemos. No vemos que de ese quiebre, de ese proceso, Dios estaba haciendo algo. Y no, realmente había una bendición que yo no la estaba viendo. Y vamos a ver más adelante por qué. Cuando no dejamos moldear por las manos del alfarero, cuando no dejamos que sus aguas nos purifiquen, endurecemos nuestro corazón, se endurece el barro, se quiebra y eso impide que seamos sensibles a Él y a su palabra. Cuando no nos dejamos moldear por Dios, se endurece nuestro corazón y no solamente nos impide percibirlo, sino que entenebrece nuestra visión y no nos permite ver con claridad. Yo no podía ver lo que venía delante. Yo no podía ver lo que el Señor había predeterminado, lo que el Señor había moldeado para mí. Estaba endurecido, no estaba sensible mi corazón a percibir lo que el Señor había predeterminado para mí. Porque estaba detenida en esa situación, porque no me estaba dejando moldear por Dios. Por muchas situaciones también, por correcciones que venían después, que de repente muchas veces pensamos que viene para destruirnos, cuando en realidad lo que el Señor está haciendo está humedeciendo el barro y moldeando a través de situaciones o a través de personas. Cuando nosotros no nos permitimos que el Señor haga, nuestro corazón se endurece, nuestra visión de las cosas se apagan, se entenebrece nuestra visión. ¿Y dónde lo vemos eso? Romanos 28:14. Dichoso el hombre que teme siempre, pero el contumaz caerá en las desgracias. Contumaz es el que se mantiene firme en un comportamiento, en una actitud, en ideas, aún por encima de sus castigos. Es el insensato, el que es duro de corazón. Se entenebrece su visión, no puede ver absolutamente nada. No solamente no puede ver los planes de Dios, no puede ver la bondad de Dios. No puede ver que en cada corrección es porque Él está manifestando su amor de Padre, su bondad, su misericordia. Y como no podemos ver la bondad de Dios, tampoco podemos ser agradecidos.
Y si no podemos ser agradecidos, tampoco podemos tener gozo. Dos características fundamentales de los hijos de Dios. Eso nos lleva a cometer errores, a malinterpretar la voluntad de Dios, creyendo que estamos haciendo que estamos caminando de determinada forma, que estamos caminando bien, cuando quizás es erróneo, pero nuestra visión está en oscuras, no podemos ver el camino. Tampoco podemos ver, si no podemos ver los planes, no podemos ver la realidad de Romanos 8:28. No podemos ver la verdad de que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Todas? ¿En cualquier momento? No. En aquellos que están caminando en el propósito de Dios. No lo podemos ver, no lo podemos percibir. Esa imposibilidad de permitirnos ser moldeados por el Señor debido a muchas veces a nuestro orgullo, indefectiblemente endurecerá nuestro corazón e impedirá no solo el fluir de su espíritu en nosotros, sino, como decía hoy, ver la bondad de Dios. Ahora, nos dejamos moldear, nos dejamos humedecer por sus aguas, nos dejamos ser confrontados por su palabra, nos dejamos ser convencidos de arrepentimiento. Pero ¿qué más necesita el barro para que esté listo y preparado y para que sea realmente una vasija útil esa obra? Debe pasar por el fuego. Y sí, vio que es como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al proceso, a la prueba. Y eso es que quiero hablar específicamente. Porque muchas veces no nos dejamos moldear por el Señor y no alcanzamos aquellos lugares que el Señor estableció para nosotros por miedo, por temor a eso que me tengo que enfrentar, a esa prueba que no sé si quiero pasar, la voy a estirar. Yo sé que si tengo que empezar en la alabanza y bueno, hay cosas que tengo que dejar. Y yo sé que si tengo que empezar la escuelita y hay cosas que me tengo que acomodar. Como para poner un ejemplo. Es como que todavía no es mi tiempo. Y de repente preferimos, si paso desapercibido, si estoy acá tranqui, el diablo no me molesta, los pastores tampoco y los líderes tampoco. Hay temor en nosotros, porque creemos, es que si me meto ya sé toda la que me viene. El temor también genera en nosotros una dureza en nuestro corazón e impermeabiliza la palabra de Dios. Evita que el Señor nos forme según Él prefiera. Él dice la palabra de Dios que lo leíamos al principio. Decía que se echó a perder y que Él hizo conforme a Él le pareciera, conforme a Él lo que Él quería. Cuando nosotros no enfrentamos por esta circunstancia, por estos ejemplos que hoy daba, eso también es cobardía. Me acuerdo de un testimonio de Dina Santamaría, que ella decía que ella no se metía en la intercesión o en la liberación porque ella veía a los profetas de su iglesia que andaban enfermos, que cada 2 por 3, le pasaba un accidente. Y ella decía, yo no me voy a meter en eso. Mirá cómo están, Señor. Mirá cómo están, mirá cómo los tenés a maltraer. Y yo me voy a meter, yo estoy viendo dónde está. La mayoría conoce una gran mujer de Dios. Y muchas veces tenemos ese pensamiento nosotros.
Cuando en realidad el Señor le habla a ella. Y no es una cuestión de que, mira, los tiene a maltraer porque no, es porque muchos no se ponen a cuentas con el Señor y después quieren conquistar el mundo. ¿Qué dice acerca de la cobardía? Lo leímos, lo predicaron hace un tiempo atrás, no creo que fue el pastor o la profeta. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es un tema menor. No es un tema menor que nosotros no querramos, porque queremos las bendiciones, pero no queremos caminar. Queremos solamente el beneficio de ese lugar, pero no queremos bancar los procesos que eso conlleva. Y esto, mi hermano, es cobardía. Creemos que un corazón duro es sinónimo de un corazón fuerte, de un corazón valiente, como la canción, de un corazón valiente. Algunos la conocen, algunos se rieron. Sin embargo, un corazón duro es un corazón que no puede ser moldeado, que no puede ser transformado, que no puede quebrantarse delante de la palabra, delante del Señor, que no permite la transformación del Señor. Porque aunque parezca un corazón duro, el sufrimiento es interno. Y eso quiere decir que está más vivo que nunca. No olvidemos lo que enseña el pasaje que leímos al comienzo, que en sus manos se echó a perder, pero él volvió a formar una nueva y mejor, como a él le pareció. Y eso es a través de ¿qué? De su amor, de su gracia, de su misericordia. Y eso es lo que debemos hoy entender, que él se echó a perder y que él aún así empezó a moldear. Y hoy, en el tiempo en el que vivimos, por su gracia, por su amor y por su misericordia, él puede volver a formar en nosotros. Qué hermoso que es el Señor, que pueda encontrar en nosotros esas vasijas, que de repente se pueda dejar humedecer, hidratar y pueda formar esa imagen que está esperando de nosotros. Él lo puede hacer. Como decía al principio, Él lo puede hacer. Él nos hizo fuertes, Él nos hizo valientes. Dice su palabra que Él no da carga que nosotros no podamos llevar. Él puede hacerlo. Está en nosotros determinarnos a dejarnos moldear, a dejarnos que esa palabra venga, nos confronte, nos lleve. Que aunque muchas veces no sé qué hacer con eso que viene, pero si Él me está diciendo que no me va a dar carga que no pueda llevar, quiere decir que en Él yo puedo hacerlo y que en Él están todas las respuestas. No hay obra imperfecta en sus manos. Dice la palabra de Dios que Él lo hizo todo hermoso. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto. El problema es que por muchos años nos enseñaron dos extremos. Por un lado, que debíamos padecer sufrimiento como buen soldado de Cristo. Y después nos fuimos al otro extremo de la extrema gracia, que no nos podían tocar ni hacer llorar. Y eso dañó mucho a los hijos de Dios. Porque ahora pasa que o me tengo que conformar con esto que estoy padeciendo, o no tengo que sufrir, no me tiene que doler. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Por el fuego vas a pasar. No dice que no vas a pasar por el fuego. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. El fuego, las aguas, la tormenta, no se te van a impedir. Van a pasar, van a suceder, vas a caminar. Eso va a existir. Y es necesario que venga. Era necesario que la barca se mueva, que Jesús esté durmiendo y que los apóstoles se asusten. Era necesario.
Era necesario que él de repente calla los vientos y, el Señor, y los otros digan, ¿y este quién es? Que hasta el viento lo obedece. Ey, ¿cómo quién es? ¿No viste que hizo milagros? ¿No viste que era el Señor? ¿Cómo vas a decir, ey, ¿este quién es? Estas pruebas y estas circunstancias son necesarias, tienen que venir, porque de otra manera no sabemos qué es lo que está formándose en nosotros. Si es una imagen correcta, si es la imagen de Cristo o se está moldeando cualquier otra cosa. Es necesario que esto suceda en nuestro corazón y en nuestra mente. Es necesario que muchas veces duela. Y no es que quiero romantizar, ¿está bien dicha la palabra? Romantizar, sí, el dolor. No es que digo acá, no, tiene que sufrir. Le estoy diciendo que, hey, quizás suceda, pero es necesario que pase. Porque si sucediera, ¿Dios no es Dios? Por esa enfermedad, por ese negocio que no se termina de concretar, por esa prueba financiera que todavía no tuvo ese fruto que estabas esperando, por ese paso de fe que diste que todavía no se... ¿Acaso Dios deja de ser Dios? ¿Acaso no estaba el barro en sus manos, se rompió y Él volvió a formar? Ni siquiera es que se rompió, se echó a perder. ¿Acaso el Señor no mediante eso no genera en nosotros esa corrección que tiene que hacer? Porque mi hermano, lo que se rompe adentro nuestro, lo que nos duele muchas veces, lo que sentimos que nos ahoga adentro, no es otra cosa que nuestro orgullo, no es otra cosa que toda construcción que se creó adentro nuestro, que nada tenía que ver con Dios, que nada tenía que ver con Dios. Si dice, algo vino, una palabra vino, una situación vino para probarme qué había dentro mío. Lo que se lastimó fue mi orgullo muchas veces, que creí que tenía una cierta fe que no tengo. Y de eso, no es que el Señor te dice, no servís más. Vení, vamos a formar. Muchas veces, bajo este concepto, han predicado un Dios lejano, un Dios tirano. Ya está, no servís más. Cuando el Señor está diciendo otra cosa en su palabra. No debemos tener temor a eso, a esa especie de dolor que adentro nuestro de repente tenemos. Porque eso, ¿sabe qué? Quiere decir que en nosotros hay un corazón de carne. Quiere decir que en nosotros se está transformando el Señor de un corazón duro a un corazón de carne. Como les decía hoy, eso quiere decir que se está rompiendo algo de Mayra, pero está resucitando algo que es de Cristo. Lo que el Señor, como les decía hoy, rompe, destruye, mata en el proceso de moldear, no es a usted, no es a mí, sino lo que Él no creó en nosotros. Porque de esa manera, solamente de esa manera podemos ser íntegros. ¿Qué decíamos hoy? En el proceso de purificación, ¿qué hacían al barro? Lo agarraban con un trapo, lo torcían y sacaban toda la suciedad, todo lo que podía dañar al barro. Y no es que con eso, bueno, somos barro, nada más, Señor, sino que dice, es cómo. De esa manera realmente pueden hacer en nosotros esa imagen de Cristo que tanto anhelamos, que tanto proclamamos. Hay algo que siempre recuerdo de una prédica que hizo el pastor y siempre me quebranta cuando me toca, cuando ministro, cuando estoy hablando con el Señor, y es algo que él decía: el cielo no recibe nada que no se parezca a Cristo.
la adoración que recibe es la misma que dio Cristo, que dio Jesús estando en la tierra. Y cuando nos presentemos delante del Señor, a ver, ¿te pareces a Cristo? No te pareces a Cristo. Esa va a ser la ecuación simple. Y eso quedó tan grabado en mi corazón, tan grabado en mi mente. De eso se trata. El alfarero no busca destruirte. Las circunstancias que usa el Señor o las personas no buscan destruirte. Buscan formar ese corazón conforme al de Dios, esa mente de Cristo, esa imagen perfecta del Hijo. Que seamos una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron porque se quebraron, porque se rompieron. Y yo hago, todas son hechas nuevas. De esa vasija Él hizo algo nuevo. No es que a la misma forma medio que la restauró un poquito y dijo ya está. No, la terminó de romper e hizo una nueva conforme a como a Él le plació hacer. Como decía hoy, nada de las circunstancias que vienen, ahora cuando venga la situación, nada, estoy acá siendo moldeada por el Señor. Cuando la merienda sube, cuando el desayuno, nada, estoy acá siendo moldeada por el Señor. Porque Dios, bajo esa circunstancia, Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser Dios. Esa prueba que vos estás pasando, esa cosa que no se concreta, la culpa no es del alfarero, la culpa es de la condición del barro. Dios no deja de ser Dios. Dijo Pablo en Romanos, capítulo 9, del 14 al 24. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadece. Así pues, no es el que quiere ni el de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿para qué me hiciste así? ¿Para qué me formaste así? ¿Para qué me hiciste pasar por esta situación? Si no podemos ver como Él nos está viendo, porque si no podemos ver lo que hay del otro lado de la puerta, ¿acaso diremos que Dios es injusto? Cuando en realidad frente a esa situación es decir, Señor, ¿qué es lo que estás viendo que yo no estoy viendo? Es necesario que como hijos valientes del Altísimo podamos decir, Señor, con tus manos sobre mí, con tus aguas, con tu palabra, con tu espíritu, hacé lo que tengas que hacer. Arrancá todo lo que formé en mí por diferentes situaciones. Formé orgullo, formé altivez, formé rechazo, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo. Cuando en realidad nosotros hemos generado fortaleza, hemos formado cosas y sin darnos cuenta hemos endurecido el corazón. Por eso no podemos ver la bondad de Dios, por eso no podemos adorar con libertad, por eso no podemos ver como Él ve.
han proclamado una y otra vez las cosas extraordinarias que vienen. Yo lo creo, yo quiero ser parte de eso. Sin embargo, es necesario que estemos preparados para cuando eso viene. Eso ya está. Eso ya está sucediendo. Pero no solamente preparados para recibir eso que viene y demos gloria a Dios, sino que aquello que viene y aquello que sucede y lo que se va a extender es la imagen de Cristo, es el corazón del Señor. De eso se trata. No debemos olvidar que todo fue por Él y para Él. Siempre. Todo es por Él y para Él. Si esto se extiende es por Él y para Él. Si de repente a través de mi vida puede haber sanidad, puede haber libertad, puede haber restauración, es por Él y para Él. Si estas paredes se caen porque se deben extender, es por gloria de Él. Por lo cual yo no tengo, para cuando eso se perfeccione, no tiene que estar Mayra, tiene que estar Cristo, tiene que estar la imagen de Él. Pero para eso tenemos que decir: Señor, moldea, Señor, hace, Señor, sí, está esto, quebralo, rompelo. Porque ¿acaso el barro, la obra, le va a decir a su creador cómo debe hacerlo? Yo te invito a que te pongas de pie. No es una palabra quizás que salgan corriendo a sellar, ni que de mucho aliento para los ojos naturales. Pero esta palabra lo que te dice: hey, te conviene dejarte moldear. Te conviene, porque de esa manera podés ver que soy un Padre bueno, que soy un Padre amoroso, que no busco lastimarte, no busco romperte, no busco quebrarte, sino lo que estoy buscando es crear y diseñar esa imagen que yo tenía en la eternidad tuya, ese diseño original, que yo lo conozco, vos no lo conocés, vos no lo viste, y por eso yo lo estoy formando. Él es un Padre bueno, Él es un Padre bueno, Él es un Padre misericordioso, Él nos ama con amor eterno. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, a los que están del otro lado también, y puedas presentarte delante del Señor a cara descubierta. Y si hasta hoy quizás luchaste con muchas situaciones, con muchas circunstancias, jugando en una pulseada, que hoy puedas rendirte delante del Señor, puedas reconocer, como yo también reconozco mi situación, mis circunstancias, como enseñaba la pastora la otra vuelta, para que podamos alcanzar esa madurez que Él espera de nosotros. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Haz lo que quieras hacer. Oh, me quedará basuta rabaca. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús, A los que están del otro lado, Señor, pon en mí tu corazón.